Día 91. Qué bueno que tenemos un día más que nos regala el Señor para aprender, para recibir su palabra. Vamos a seguir hoy con el libro de Deuteronomio, que nos van quedando pocos días de este libro, de estos discursos que dio Moisés. Y vamos a el libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2, que vamos a ver en el día de hoy. Un capítulo muy importante. Es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho mucho tiempo atrás, de que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a arrancar ahora con el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, palabras de Moisés, que dice así: Supongamos que dos personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba, en su presencia, la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes. Sería una humillación pública para tu hermano israelita. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirles a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Pequeño paréntesis acá. Qué, qué extraño esto, ¿no? Que la gente dijera en el pueblo: el hombre al que le quitaron la sandalia. Es importante aclarar, como muchas veces lo he hecho, de que esto no sigue vigente hoy en día. Si muere el esposo de una mujer, no es que el hermano de ese esposo tiene que casarse con la mujer. ¿Tá? Aclaraciones que por las dudas nunca están de más, ¿no? Sigo en el versículo 11. Si dos israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido, agarrando al otro hombre de los testículos, tendrás que cortarle la mano. No le muestres compasión. Hacemos un paréntesis acá. Se ve que tal vez pasó alguna riña, alguna pelea se armó y la mujer de alguien, para defender a su esposo, agarró de los testículos a otro. Y no sé, se me ocurre que pudo haber pasado para que Dios estableciera esta ley, pero queda clarito que no pueden agarrarle los testículos para querer defender al otro. Es una zona frágil del hombre, decir: bueno, lo voy a defender a mi marido manoteando los testículos al otro.
No, porque dice acá clarito que tendrás que cortarle la mano. Uf, así que no se estaba jugando con eso. La orden era clara para que nadie estuviera diciendo, bueno, pero tampoco va a ser tan grave el castigo. Pero no, sí era grave, le cortaban la mano. Versículo 13. Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería, y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Ahí finalizamos Deuteronomio capítulo 25. Nos vamos para Deuteronomio capítulo 26 que dice así. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades.
Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías, una tierra donde fluye la leche y la miel. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas, y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Ahí finalizamos Deuteronomio capítulo 26 y nos vamos para el libro Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver el capítulo número 2, y quiero repasar las palabras de Jesús. ¿Recordás que ayer vimos las últimas palabras de Jesús hablando en su cuerpo físico? Vamos a ver ahora en el libro Hechos de los Apóstoles que el Señor Jesús aparece, por ejemplo, en una visión a quien fue el apóstol Pablo, pero físicamente, ayer vimos la última vez que Jesús hablaba estando en su cuerpo físico, y recordás que ascendió al cielo. Y antes de irse, Jesús le dio una indicación muy clara de que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Jesús les había dicho: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús, antes de irse, les quiere dejar bien en claro que no iban a poder hacer nada hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Sin el poder del Espíritu Santo, no iban a poder extender el reino de Dios. La única forma era en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: esperen acá en Jerusalén, manténganse en oración hasta que sean investidos del poder de lo alto. Antes no. Tienen y necesitan el poder del Espíritu Santo, si no, no pueden. Y no solo los apóstoles, vos y yo también necesitamos ser investidos con el poder de lo alto. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 arranca y dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Quiero hacer un paréntesis acá ya al comienzo. El día de Pentecostés, dice ahí, el origen de Pentecostés se basa en una fiesta judía llamada Shavuot, en el que se celebran los 50 días que han transcurrido tras la aparición de Dios en el monte Sinaí. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente. Había muchas personas que habían llegado a esa ciudad por esta fiesta, por esta celebración judía, y Dios elige este mismo día de esta celebración para hacer el cumplimiento de esta promesa que los judíos, que lo vamos a ver cuando veamos el libro de Joel,
los judíos sabían de que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y lo anhelaban y lo esperaban eso. Así que Pentecostés, quiere decir 5, y Pentecostés son 50 días después de la Pascua, es que se da este momento. Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos. Al día 40 Jesús asciende al cielo y en estos 10 días los discípulos estuvieron juntos buscando, orando el cumplimiento de esta promesa de ser embestidos con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Voy a arrancar de vuelta porque solo había leído un versículo y sigo. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas esas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado
se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles y ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban
siendo salvos. Ahí finalizamos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y es maravilloso lo que acabamos de leer, lo que acabamos de ver. Estuvieron 10 días después de que Jesús ascendió al cielo en esa búsqueda del cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos no sabían qué iba a ocurrir en Pentecostés. Ellos estaban a la espera del cumplimiento de la promesa porque sabían que Jesús les dijo que iba a ocurrir y que tenían que estar en esa búsqueda para que sean investidos con el poder de lo alto. Ahora, ¿te das cuenta lo increíble de lo que ocurrió? Cuando son llenos del Espíritu Santo, algunos piensan que están borrachos, o sea que tal vez estaban tropezando y algunos se caían cuando tuvieron esta experiencia de esas lenguas de fuego que descendieron del cielo sobre ellos. Empezaron a hablar en los idiomas de todas las personas de alrededor. Había personas de todos lados en Jerusalén en ese día y los entendían en su propia lengua materna. Era algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo. Y ocurre algo increíble también, y es que Pedro, el que se había acobardado cuando habían crucificado a Jesús, 50 días atrás, el que lo negó 3 veces, el que lo abandonó, ahora se pone en pie, toma la palabra y sin vergüenza, sin temor, le predica a la gente, le habla a la gente de Cristo y de hecho lo señala diciéndoles a Cristo a quien ustedes crucificaron. No es la misma persona. Pedro era un cobarde 50 días atrás y ahora está predicando de Cristo, está hablando de Él sin temor a nada. ¿Por qué? Porque fue investido con el poder de lo alto. Jesús les había dicho, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para eso necesitan ser embestidos con el poder de lo alto. Y vos y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder compartir a otros lo que Jesús ha hecho, para poder hablar a otros de que Jesús los ama. Y el poder del Espíritu Santo, lo que ocurre ahí, es tan transformador que llegamos a ese final hermoso del libro de los Hechos en el que compartían la comida, ayudaban a los que estaban en necesidad, se juntaban a adorar al Señor, a orar. ¿Por qué ocurrió todo este cambio? Porque fueron investidos con el poder de lo alto. Quiero terminar con unos versículos del libro de Lucas. Como te dije ayer, este libro Hechos de los Apóstoles lo escribió el mismo Lucas, el médico Lucas que hizo toda esta investigación y escribió estos 2 libros. Y quiero leerte el capítulo 11 del libro de Lucas, Palabras de Jesús, que en el versículo 11 al 13 Jesús dice esto, mira, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y yo quiero animarte y decirte que Dios te ama, es un papá amoroso, que el Espíritu de Dios vive en ti, si es que vos crees en Jesús. Porque la Biblia dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. O sea, Dios vive en ti. Pero esta es una promesa de Dios, un regalo de Dios, que Él te quiere investir con el poder de lo alto. Él quiere transformar totalmente tu vida. Y la única forma de que vivas una vida en poder, en victoria, es con el Espíritu Santo. Así que yo te anhelo, así como Jesús decía ahí, ¿qué padre si un hijo le pide un pescado le va a dar el padre una serpiente, no? No, nadie. O si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Bueno, si ustedes que son gente pecadora, que no hacen eso con un hijo, Dios es mucho mejor papá, no va a hacer algo así de malo con nosotros, sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Los apóstoles estuvieron 10 días en esa búsqueda de Dios. Y yo te animo a que entres en una búsqueda profunda, decir, yo quiero ser embestido con el poder de lo alto. Quiero que tú me sumerjas en tu poder, Espíritu de Dios, y transformes mi vida. Sin el poder del Espíritu Santo, tu vida va a ser un desastre. Pero con el poder de Dios vas a poder avanzar y vas a poder alcanzar a otros para que te acompañen en esta maravillosa eternidad en el cielo junto a Jesús. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.